Hola, somos el grupo 131 y hablaremos sobre los antecedentes de la evaluación psicológica, iniciando con la Grecia antigua y la Edad Media. En la Grecia antigua no existía la evaluación psicológica como ciencia, pero surgieron ideas claves sobre el comportamiento humano. Sócrates promovía el autoconocimiento a través del diálogo. Platón planteó que el alma tiene distintas partes, explicando la conducta. Aristóteles propuso que el conocimiento viene de la experiencia y destacó la observación. Y por último, René Descartes aportó la idea de la separación entre mente y cuerpo. En la Edad Media, el comportamiento humano se explicaba principalmente desde la religión. La Iglesia tenía gran influencia y los problemas se atribuían a causas divinas o morales, más que a procesos científicos. Aunque no había evaluación como tal, se mantuvo el interés por comprender al ser humano. Cordial saludo para todos, mi nombre es Mayra Alejandra Segura y el día de hoy voy a hablarles sobre los principales antecedentes de la evolución en la psicología. Específicamente voy a hablar del siglo XIX, donde tenemos como autores Wilhelm Wundt. En 1879 fundó el primer laboratorio de psicología en Leipzig, Alemania. Su aporte fue la evaluación experimental, midiendo los procesos como la percepción y la atención. Con él, la psicología se convirtió en una ciencia objetiva y sistemática. Por eso se le conoce como el padre de la psicología científica. Segundo, encontramos a Fritz Galton. Él fue el pionero en la medición de las diferencias individuales. Usaba las pruebas sensoriales y estadísticas para cuantificar capacidades humanas. Su idea era que los rasgos podían medirse con números, lo que abrió el camino a la psicometría y a la evaluación objetiva de las personas. A Alfred Binet. En 1905, junto con Theodore Simon, creó la primera escala de inteligencia para niños. Su objetivo era identificar a los estudiantes que necesitaban apoyo escolar. Binet entendía que la inteligencia era un conjunto de habilidades observables y evaluables. Su escala dio origen al famoso coeficiente intelectual y a las pruebas de inteligencia modernos. Ernest Weber y Charles Darwin. Ellos también marcaron ese periodo. Ernest Weber aportó a la psicología experimental con sus estudios sobre la percepción sensorial, mostrando que medir la intensidad de los estímulos. Por su parte, Charles Darwin influyó en la evaluación psicológica al destacar la importancia de las diferencias individuales y la adaptación, inspirando el estudio de la conducta desde una perspectiva evolutiva. James McKean Cattell, él fue uno de los primeros psicólogos en aplicar las pruebas mentales de manera sistemática. Él creía que la inteligencia podía evaluarse a través de tareas simples como tiempos de reacción o memoria. Su trabajo consolidó la idea de que la evaluación debía ser práctica y cuantificable, acercando la psicología a la medición científica. Continuamos con la línea del tiempo. Pasamos ahora a las primeras décadas del siglo XX. Iniciamos con Jane McCain Cattell, quien impulsó el movimiento de los test mentales, buscando medir capacidades humanas en laboratorios de forma objetiva. Simultáneamente, Leitner-Wimmer abría la primera clínica psicológica, integrando la evaluación directamente al tratamiento de problemas de conducta infantil. En 1916 ocurrió un gran salto. Lewis Terman y William Stern adaptaron las escalas de inteligencia en Estados Unidos, introduciendo oficialmente el concepto de coeficiente intelectual SI, una métrica que cambiaría la educación y la selección de personas para siempre. Llegamos a 1920 con John B. Watson, cuyas raíces conductistas llevaron a la evaluación hacia el estudio de la conducta motora observable. Pero el giro hacia lo profundo ocurrió en 1921, cuando Hermann Rorschach publica su obra Psychodiagnostik, presentando el famoso test de manchas de tinta. En conclusión, estas décadas consolidaron los modelos psicométricos y proyectivos, bases que con ajustes siguen guiando nuestra práctica hoy en día. Muchas gracias. Hola, bienvenidos. Mi nombre es María Constanza Lozano y hoy hablaremos sobre la evolución de la evaluación psicológica a través del tiempo. Primero nos ubicamos en el primer momento, desde la antigüedad hasta el siglo XIX. En esta etapa, la evaluación era muy básica y se centraba en la observación del comportamiento. Civilizaciones como la China ya aplicaban pruebas para seleccionar funcionarios. Más adelante, en el siglo XIX, la psicología empieza a volverse científica, destacándose el uso de mediaciones más objetivas. Luego pasamos al segundo momento, la época moderna, el siglo XX, donde la evaluación psicológica se consolida como disciplina científica. Aquí surgen pruebas más estructuradas para medir la inteligencia y otros aspectos psicológicos. Un autor clave es David Wechsler en 1939, quien desarrolló las escalas de inteligencia que no solo medían conocimientos, sino también habilidades cognitivas, marcando un gran avance en la evaluación. También es importante Lewis Terman, quien adaptó el test de Binet en Estados Unidos, creando un conocido el test Stanford-Binet, que permitió medir la inteligencia de forma más estandarizada. En conclusión, la evaluación psicológica ha evolucionado desde simples observaciones hasta herramientas científicas complejas que permiten comprender mejor el ser humano. Gracias. Cordial saludo, mi nombre es Natalia Benítez López. Hoy hablaré sobre las herramientas claves de evaluación en psicología, el test de Rorschach y el inventario multifásico de personalidad de Minnesota, conocido como MMPI. El test de Rorschach, creado en 1921, consiste en una serie de láminas con manchas de tinta que la persona debe interpretar. A partir de las respuestas dadas, el psicólogo puede identificar aspectos de la personalidad, emociones y la forma en que el individuo percibe la realidad, ya que esta proyecta contenidos internos frente a estímulos ambiguos. Por otro lado, el MMPI es una prueba estructurada que evalúa diferentes dimensiones de la personalidad y posibles trastornos psicológicos. Este incluye escalas de validez que permiten identificar si la persona responde con honestidad, lo que le convierte en un instrumento más objetivo y confiable. En conjunto, estas herramientas muestran cómo la psicología utiliza diferentes métodos para comprender el comportamiento humano de manera integral. Muchas gracias.